otro día estaba diciendo, ¿no? Nos habíamos quedado justo ahí. Entonces vamos a deshacer el cambio de variable. Bien, es decir que u va a ser gamma m cuadrado L al cuadrado, es decir que tendremos a coseno de tita más gamma m cuadrado L cuadrado. Podríamos incluso sacar aquí en factor común e introducir una nueva constante. Vamos a sacar gamma m cuadrado L cuadrado por un momento, sí, gamma m cuadrado L cuadrado y coseno de tita más 1, ¿no? Esto todo lo voy a llamar epsilon, es decir que tendría aquí gamma m cuadrado L cuadrado por 1 más epsilon coseno de tita, por ponerlo de una forma un poco más, lo mismo que tenéis en el Taylor. Eso quiere decir, tenemos que deshacer todavía el cambio de variable de u a r, si recordáis, ¿no? Entonces tendríamos que r es 1 dividido por u, es decir que r de tita nos quedaría 1, vamos a poner aquí en el numerador, L cuadrado gamma m cuadrado 1 más epsilon coseno de tita. Esta es la ecuación de la órbita. Entonces, digamos, podríamos ver aquí qué es lo que ocurre. Voy a dibujarlo con matemáticas rápidamente. Si os dais cuenta, digamos, lo que diferencia los tres tipos de órbitas que vamos a tener, ¿no? La cerrada, que va a ser elíptica, y las abiertas, la parabólica y la hiperbólica, pues va a depender de cómo es epsilon. Si epsilon es menor que 1, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que R siempre va a estar, esto nunca no puede tender a 0, ¿no? Porque el coseno está entre 1 y menos 1, entonces siempre va a tener un valor finito. Si os dais cuenta, tiene periodicidad, es decir, que cuando hago tita y luego más tita más 2pi, vuelvo a estar en el mismo sitio. Es decir, que se cierra es una órbita cerrada. ¿Lo entendéis? Ya simplemente de eso. Si epsilon es mayor o igual que 1, entonces hay valores de tita para los cuales el denominador tiende a 0, es decir, R tiende a infinito, es decir, son las órbitas abiertas. ¿De acuerdo? No sé si casi abrir el archivo que tengo yo aquí. No sé si era este. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, lo que tengo. Bueno, quiero decir, coseno de tita puede tomar valores desde 1 hasta menos 1. ¿Entiendes? Si todo esto tiende a menos 1, epsilon coseno de tita, entonces 1 menos 1, o sea, todo eso tiende
¿De acuerdo? Mientras que si epsilon es un parámetro que es menor que 1, eso siempre va a ser un número finito. ¿De acuerdo? Por lo tanto vas... ¿Perdón? Sí, no pasa nada, no hay ningún problema. Estaba diciendo... A ver si lo tenía en este o en el de las... en Kepler. Ahí tenemos, ¿no? Con lo que estuvimos jugando ayer. Coordenadas polares. Así. Fijaos que aquí, en ese archivo, así lo veis, lo estoy resolviendo en coordenadas polares con el ordenador. O sea, lo mismo que hice a mano, en ese archivo lo tenéis hecho a máquina. Todas las transformaciones las hace la máquina. Y creo que esta era la última, entonces no es este, es el otro. Una pregunta. Sí. Cuando vas a hacer el gráfico, en vez de poner plot, pones parametric plot. Eso, ¿En este que acabo de abrir? sí, bueno, y ayer. Sí, porque es la forma paramétrica de la trayectoria. Aunque aquí, espera un momento, en el del final, no sé si estaba porque no me fijé mucho. Sí, ahora. Sí, exactamente. Sí. Pero ¿por qué no pones plot sin más? Bueno, porque yo tengo la forma paramétrica de la trayectoria. Tú tienes claro, o sea, y hay que tener claro cómo... Tú una curva en el espacio la puedes expresar de diferentes, como una superficie. La puedes expresar de diferentes formas equivalentes, ¿no? Una de las formas posibles, o sea, tienes una forma implícita, una forma explícita, si estoy en el plano, ¿no? Tenéis una curva y en función de x, ¿no? Esa sería la forma explícita. Podéis tener una ecuación donde aparece ix, forma implícita, igual a 0 como ecuación. O podéis tener la forma paramétrica, ¿no? En función de un parámetro, s, como lo llaméis, y en función de s, x en función de s. Esa es la forma paramétrica de la curva. En nuestro caso, el parámetro es el tiempo, tiene un significado. ¿De acuerdo? Aquí lo estoy utilizando parametric plot porque lo he resuelto para el tiempo, entonces tengo la solución RDS y FIDS, por eso... ¿Lo entiendes? Es una función que te permite dibujar curvas y superficies en su forma paramétrica. Así que este no era. Simplemente eso. Kepler. Ahí tenéis toda la explicación. O sea, que lo tenéis ahora ya en Moodle. Toda la explicación que he hecho la tenéis aquí más bonita. Es decir, con las... Y a ver dónde tengo yo aquí el... Ah, sí. Fijaos, esto es, naturalmente es para justo lo que acabo de decir. Para unas condiciones iniciales. Entonces, para estas condiciones iniciales, la solución, en el ejemplo que tenéis ahí en Moodle, en el archivo, pues el resultado naturalmente es ahí el 49 dividido por 110 y es lo que represento aquí. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí cómo es R en función de phi. Y aquí tenéis, fijaos, para ese caso particular, con esas condiciones, pero estoy representando esto que acabo de poner aquí, ¿de acuerdo? Entonces nos quedaba ver que tiene forma de elipse, por lo menos. Ahí tenéis esto es las trayectorias. Bueno, y ahí tenemos, ¿qué es lo que buscaba? Porque yo me acordaba de que lo había hecho así, tardó menos que escribirlo otra vez. Aquí en este archivo, pues juego, eso eran con unas condiciones iniciales, ahora lo que voy a jugar es con diferentes epsilon, en general. Entonces, órbitas cerradas y abiertas, elipses, parábolas y hipérbolas. Entonces, voy a dibujar esta función y puedo cambiar, vamos a ver el valor. Si epsilon es 0, R siempre tiene el mismo valor,
independientemente del ángulo. Tened cuidado porque aquí utilizo phi en vez de tita, que es lo que escribí yo con vosotros a mano, da igual el ángulo. Eso quiere decir que es una órbita circular, que ese caso extremo no lo había puesto. Esto ya, ¿lo veis o lo pongo un poco más grande? Entonces estoy aumentando. Epsilon, claro, tiene relación con no es estrictamente la excentricidad de la órbita, es decir, como de ahuevado está el asunto, pero tiene relación con él. Entonces ahí estáis viendo cómo uno de los casos límite por ahí sería la parábola, justo es el caso límite entre la elipse y la hipérbola. Entonces ahí tendríamos aquí estoy jugando con la masa relativa entre los dos cuerpos, es decir, cuando uno es mucho más masivo, en este caso lo hago variar desde, fijaos, cuando los dos tienen la misma masa, ¿no? Tenemos ahí las dos órbitas similares, con la excentricidad. ¿De acuerdo? Bueno. Podéis echarle un vistazo a lo siguiente, ya no tiene más interés, simplemente. De todas maneras, la demostración, si fueseis así, como tuvieseis mala leche, vosotros diríais, bueno, pero he visto que tiene forma de huevo, pero una elipse habría que demostrar, ¿no? La ecuación, por ejemplo, en pasarlo a cartesianas, que es lo que os propone como ejercicio el Taylor, pásalo a cartesianas, de polares a cartesianas otra vez, y mételo y verás que tienes la ecuación implícita de una elipse. Obtenéis x, obtenéis y, obtenéis los semiejes y veis que se cumple. Que x cuadrado dividido por a al cuadrado, siendo a el semieje de la elipse en el eje x, más y cuadrado dividido por b cuadrado, es decir, el semieje tal, igual a 1. Eso es la ecuación de una elipse. Con esto ya hemos terminado. ¿Alguna cuestión?